El método de prueba ASTM-D 1586, generalmente conocido como prueba a la penetración estándar, SPT, describe el procedimiento para introducir un muestreador de barril dividido en el suelo con el fin de obtener una muestra representativa para su posterior identificación y mide la resistencia del suelo a la penetración del muestreador. Los resultados de la prueba y la información de identificación se utilizan para estimar las condiciones del subsuelo para el diseño de cimientos. Este método de prueba se limita al uso en suelos no litificados y suelos cuyo tamaño máximo de partícula es aproximadamente menos de la mitad del diámetro del muestreador. Los depósitos en el suelo que contienen gravas, adoquines o cantos rodados generalmente provocan el rechazo de penetración y daños en el equipo. La calidad de la muestra generalmente no es adecuada para pruebas de laboratorio avanzadas. El proceso de conducción del muestreador causará alteraciones en el suelo y cambiará las propiedades ingenieriles. Armazón de soporte, polea, equipo de perforación, una barrena de perforación tipo paleta, muestreador de barril dividido, con un diámetro exterior de 50.8 milímetros y diámetro interior de 38.1 milímetros o 34.9 milímetros. La cabeza de conducción será de acero endurecido. Se pueden usar cestas de metal o plástico para retener muestras de suelo. Varillas de muestreo, utilizadas para transmitir la fuerza hacia abajo mientras se perfora un pozo. Se utilizarán varillas de perforación de acero de junta al ras para conectar el muestreador de barril dividido al conjunto de accionamiento de peso. El conjunto de accionamiento de peso consiste en el martillo, el yunque, el sistema de guía de caída del martillo, el sistema de fijación de la barra de perforación y cualquier accesorio de elevación para el sistema de caída del martillo. El yunque es la porción del conjunto de accionamiento de peso que golpea el martillo y a través del cual la energía del martillo pasa a las barras de perforación. El martillo pesará 623 más menos 9 N y será una masa metálica rígida. Se utilizará una guía de caída de martillo que permita una caída sin obstáculos. Por razones de seguridad, se recomienda el uso de un conjunto de martillo con un yunque interno. Tambor giratorio o molinete. Es el sistema de elevación de la cuerda alrededor del cual el operador envuelve una cuerda para levantar y soltar el martillo apretando y aflojando sucesivamente la cuerda que gira alrededor del tambor y cuyo funcionamiento es en conjunto con un motor. El tambor giratorio estará esencialmente libre de óxido, aceite o grasa y tendrá un diámetro en el rango de 150 a 250 milímetros. Accesorios tales como etiquetas, contenedores de muestra, hojas de datos, metro y demás que se requieran para el proyecto. Procedimiento de perforación. La perforación del pozo avanzará gradualmente para permitir el muestreo. Los intervalos de prueba y las ubicaciones normalmente están estipuladas por el ingeniero del proyecto. Típicamente, los intervalos seleccionados son de 1,50 m o menos en estratos homogéneos. El procedimiento de perforación usado será mediante el método de lavado. El método consiste en conducir primero una carcasa a través de la cual se inserta una barrena de perforación tipo paleta. El agua se impulsa mediante una bomba y es forzada bajo presión a través de la barrena de perforación que golpea el suelo con movimientos verticales y rotacionales. La acción resultante de picado y chorro de agua de la barrena perfora el suelo. Los residuos son forzados hacia la superficie del pozo en forma de lechada. A través de una gran tubería alterna a la carcasa, la lechada pasa por una malla para retener partículas de gran tamaño antes de depositarse en un estanque para su posterior reutilización en la perforación. Procedimiento de muestreo. Perfora hasta la profundidad de muestreo deseada y elimina el material excesivo. Conecta el muestreador de barril dividido a las barras de muestreo. Luego coloque el martillo de seguridad arriba, apoye el muestreador en el fondo del pozo y registre la profundidad de inicio de muestreo. Marque las barras de perforación en 3 incrementos sucesivos de 15 centímetros para que el avance del muestreador bajo el impacto del martillo se pueda observar fácilmente para cada incremento de 15 centímetros. Conduzca la muestra con golpes del martillo y cuente el número de golpes aplicados en cada incremento de 15 centímetros hasta que ocurra uno de los siguientes casos. Caso 1. Se han aplicado un total de 50 golpes durante cualquiera de los 3 incrementos de 15 centímetros. Caso 2. Se han aplicado un total de 100 golpes. Caso 3. No se observan avances del muestreador durante la aplicación de 10 golpes sucesivos del martillo. Caso 4. El muestreador avanza a los 45 centímetros completos sin que se produzcan los conteos de golpes limitantes como se describe anteriormente. Registra la cantidad de golpes N requeridos para que el muestreador avance los intervalos de 15 centímetros de penetración o fracción de la misma. Los primeros 15 centímetros se consideran una unidad de asiento. La suma del número de golpes requeridos para la segunda y tercera penetración de 15 centímetros se denominan resistencia de penetración estándar o valor N.
Si el muestreador se conduce a menos de 45 centímetros según lo permitido en los casos 1, 2 y 3, el número de golpes por cada incremento completo de 15 centímetros y por cada incremento parcial se registrará en la hoja de datos. Para incrementos parciales, la profundidad de penetración se debe anotar además del número de golpes. La elevación y caída del martillo se logrará mediante el uso de un tambor giratorio para tirar de una cuerda unida al martillo. La cuerda debe ser rígida, relativamente seca, limpia y debe reemplazarse cuando se deshilache, engrase o se queme excesivamente. Para cada golpe de martillo, el operador deberá emplear una elevación y caída de 76 centímetros más o menos 3 centímetros. La operación de tirar de la cuerda se realizará rítmicamente sin sostener la cuerda en la parte superior del golpe. Lleve la muestra a la superficie y ábrala. Registre el porcentaje de recuperación al 1% más cercano o la longitud de la muestra recuperada. Clasifique la muestra de suelo recuperadas de acuerdo con el método visual manual de la norma ASTM-D 2488. Luego coloque una o más porciones representativas de la muestra en recipientes sellados a prueba de humedad sin distorsionar ninguna estratificación aparente. Selle cada recipiente para evitar la evaporación de la humedad del suelo. Coloque etiquetas en los recipientes con la designación del trabajo, el número de perforación, la profundidad de la muestra y el conteo de golpes por cada incremento de 15 centímetros. Proteja las muestras contra cambios extremos de temperatura. Si hay un cambio de suelo dentro de la muestra, colóquelas en recipientes separados y observe su ubicación en el muestreador de barril dividido. Bueno, y antes de proseguir, hablemos sobre la precisión de este ensayo. El conocimiento actual nos indica que se han observado variaciones en los valores de N, del 100% o más al usar diferentes aparatos de prueba de penetración estándar y perforadoras para perforaciones adyacentes en la misma formación del suelo. La opinión actual basada en la experiencia de campo indica que cuando se usa el mismo aparato y perforadora, los valores de N en el mismo suelo pueden reproducirse con un coeficiente de variación de aproximadamente 10%. El uso de equipo defectuoso como un yunque extremadamente evasivo o dañado, una cabeza de gato oxidada, una cabeza de gato de baja velocidad, una cuerda vieja, aceitosa o poleas mal lubricadas pueden contribuir significativamente a las diferencias en los valores de N obtenidos entre operadores de plataformas de perforación. Como podemos ver, este ensayo es muy sensible. Podrían estar realizando en el mismo suelo con dos equipos de perforación a una distancia de unos 5 metros el ensayo y aún así podrían tener valores diferentes de N. Aquí podemos ver la norma ASTM-D 1586 del 2011, que fue la que se utilizó para el procedimiento descrito aquí. La hoja que ven a continuación es la hoja de exploración de subsuelo que se llena en campo, en donde la información de perforación se registrará lo siguiente: el nombre y la ubicación del trabajo, el nombre del operador, el equipo de perforación utilizado, la fecha de inicio de la perforación, el número de pozo, las coordenadas del sitio de ser posible y la elevación del sitio o la cota también de ser posible. En este caso no se la colocó porque no fue necesaria. El método de avance y limpieza de perforación, usamos el método de lavado, el nivel freático y la fecha que se lo tomó, la profundidad del pozo, la longitud del muestreador y el diámetro interior, el cual no se lo coloco aquí, sin embargo ustedes lo pueden realizar. El muestreador que se utilizó fue el que vieron en el video y el que está en la norma actual, y también si se usan un retenedor de canasta de muestra. El retenedor de canasta para las muestras es este que va dentro de el muestreador de barril dividido e impide que las muestras que hayan ingresado salgan. Y tenemos como último las observaciones. Por ejemplo, en el pozo 1, en la perforación de 5 a 6 metros nos obtuvo material de barril dividido. Luego los datos obtenidos para cada muestra se registrarán en el campo e incluirán también lo siguiente: la profundidad de muestreo y el número de la muestra, el número de golpes por cada incremento de 15 centímetros o por cada incremento parcial, la descripción general del suelo, como por ejemplo aquí tenemos el nombre. Con algo de experiencia podemos identificar qué tipo de suelo es, si es una arcilla, un limo, una arena medias, arenas gruesas. Tenemos la homogeneidad, que indica los cambios de estratos dentro de la muestra. Si tenemos una muestra que
tiene un solo color, se ve homogénea, pues entonces quiere decir que pertenece a un solo estrato, la muestra será homogénea. En caso contrario, de que veamos diferentes colores o diferentes tipos de suelo en una muestra recuperada del mostrador de barril dividido, pues no será homogénea. La granulometría, que puede ser de grano fino, medio o grueso. Esto se lo identifica a través del tacto, la inspección visual y algo de experiencia. También tenemos el contenido orgánico, pues sabemos que las muestras que contienen compuestos orgánicos, estos son de tipo vegetal, que por lo general están en estados de descomposición y tienen una textura de fibrosa amorfa. Se los puede identificar visualmente y también al tacto. Aquí, como podemos, no tuvimos nada de contenido orgánico en ninguna de las muestras. Tenemos el olor, que para los suelos que contengan una cantidad significativa de material orgánico, generalmente tienen olor característicos de vegetación en putrefacción, el cual se hace más patente en las muestras frescas. Cuando también el olor no es usual, como productos químicos o de petróleo y similares, también debe describirse. Aquí, como podemos ver, las muestras que extrajimos del pozo número 1 no tienen nada de olor. El color. El color es una propiedad importante para la identificación de suelos orgánicos y dentro de una región dada también para identificar materias de origen geológico. Si la muestra contiene capas o colores variables, deben anotarse y describirse estos colores. Podemos ver que tenemos colores que van desde el verde oscuro, mostaza, marrón, colores que se ven en el momento de la extracción del muestrador de barril dividido. Ahora, recuperar la muestra. Tenemos la plasticidad, que la evaluaremos viendo la capacidad del material para ser moldeado o trabajado para cambiarlo de forma. La plasticidad puede ser baja, media o alta. La humedad, en base a una inspección visual y manual, podemos determinar que la humedad puede ser baja, media o alta. La humedad baja es cuando la muestra se siente polvorosa o seca al tacto. La humedad media es cuando el suelo se siente húmedo pero el agua no es visible. Y cuando la humedad es alta, generalmente sucede cuando el suelo está bajo el nivel freático y el agua es visible. Aquí podemos ver que ya en las últimas muestras, en las profundidades de 6 a 9 metros, tuvimos una humedad alta. Y por último tenemos el porcentaje de recuperación, que en base a la cantidad de suelo que se obtenga del mostrador de barril dividido, veremos si se ha recuperado un 50%, 60%, 10% de la muestra. Y bueno, esta es la hoja que se llena en campo. Aquí tenemos lo mismo para el pozo número 2. Luego, en laboratorio, con un poco más de calma, llenaremos la siguiente hoja, que es para la clasificación SUX. Aquí con más calma colocaremos las muestras en orden y podemos identificar con más calma el color, el grano, su humedad, olor, su plasticidad. Y aquí podremos evaluar la tenacidad. Para hacerlo, conformaremos una muestra en una pastilla alargada, la enrollaremos con la mano sobre una superficie lisa o entre las palmas de las manos hasta formar rollos de cerca de 3 milímetros de diámetro. Se deshacerán luego los rollitos formados y se volverá a enrollar repetidamente hasta que se desmorone a un diámetro de 3 milímetros. Cuando el rollo se desmorona a este diámetro, el suelo está cerca del límite plástico. Se notará la presión requerida para formar los rollitos cerca del límite plástico, así como su resistencia. Después de que el rollito se desmorone, deberán juntarse los terroncitos que quedan y amasarlos hasta que se desmoronen, y se notará entonces la tenacidad del material durante el amasado. La tenacidad puede ser baja, media o alta. Una tenacidad baja indica que se necesita ligera presión para formar rollitos cerca del límite plástico. Una tenacidad media va a indicar que la presión debe ser de mediana para formar rollitos que se encuentren cerca del límite plástico. Y una tenacidad alta indica que se necesita considerable presión para formar rollitos que se encuentran cerca del límite plástico. Aquí también tenemos lo que viene a ser la granulometría vía húmeda según la norma ASTM C117, la cual nos permitirá obtener el porcentaje de material que pasa el tamiz 200.
En base a estos datos y estos de aquí, se podrá identificar los estratos del suelo. Aquí vemos que tenemos 3 estratos, y si vemos los datos en base a su color, en base a sus humedades, su plasticidad y su tenacidad, vemos que los valores se mantienen constantes en ciertos estratos. En observaciones colocaremos cualquier cosa fuera de lo común, como presencias de limos, arenas gruesas y medias, que se hallen al identificar la muestra de manera manual y visual. La humedad se obtendrá mediante la norma ASTM-D 2216. Se colocarán todos los datos aquí. Vemos que el porcentaje de agua de estas muestras va del 34 al 47% de agua, y la dureza en seco se evaluará una vez que obtengamos la muestra seca del horno. Tomaremos uno de los terrones y trataremos de pulverizarlo con las manos. Si se pulveriza con las manos y se forma un talco y se necesita muy poca fuerza, entonces tendrá una dureza en seco bajo. Si necesitamos mayor fuerza para pulverizar el terrón, pues tendrá una dureza en seco medio. Y si después de usar toda nuestra fuerza y tratar de pulverizar el terrón, no se desmorona, pues tendrá una dureza en seco alta. Luego iremos a esta hoja de resumen del sondeo, en donde colocaremos los datos que ya tenemos anteriormente, ¿no? Esto de sobra indica que si mi mostrador de barril dividido ingresa los primeros 15 centímetros y luego para el siguiente incremento de 15 centímetros se detiene a 10, entonces debo anotar la longitud que sobra para llegar a esos otros 15 centímetros, para llegar a completar los 45 centímetros de perforación del mostrador de barril dividido. Tenemos el número de golpes, que es la suma de los dos últimos incrementos de 15 centímetros. La humedad ya obtenida anteriormente, al igual que el porcentaje de fino del tamiz 200. Que pasa el tamiz 200, veremos que hay lugares en donde no tenemos valores. Esto quiere decir que una vez que yo he identificado mis estratos, vemos que tengo 3 muestras en el estrato número 2, 3 muestras en el estrato número 1, 3 muestras en el estrato número 3. Entonces, por cuestiones de tiempo y para ser más prácticos, no ensayo todas las muestras, simplemente tomo 2 que son representativas de ese estrato y las ensayo. Y aquí lo nuevo que tenemos es el límite líquido, el límite plástico o índice de plasticidad, que se obtendrá mediante la norma ASTM-D 4318. De todos modos, ustedes pueden usar la norma con la que se sientan a gusto, la AASHTO, la INVE o la de su país o región. Una vez obtenidos estos valores, daremos una descripción breve sobre el estrato. Aquí tenemos una arcilla de color café, un limo arcilloso color café y un limo no compacto. Aquí en estrato, en vez de colocar números, podrían colocar un patrón lineal. Yo lo tenía pero se me borró. Pueden colocar líneas diagonales, líneas de cuadrícula y círculos para diferenciarlos de una manera visual, los estratos. Y ya con estos datos ustedes pueden ir a la tabla de plasticidad y clasificar su suelo en base al sistema SUX. Aquí vemos que tenemos una arcilla de alta compresibilidad. En el estrato 2 tenemos limo y arcilla, y en el estrato 3 tenemos un limo de alta compresibilidad. Además podrán formar esta gráfica. Se me ha borrado la leyenda, pero les explicaré. En esta gráfica tenemos una escala numérica y esta escala de aquí, estos valores son la profundidad del suelo. La línea café indica el número de golpes en base a la profundidad. La línea azul nos está indicando el porcentaje de humedad en base a la profundidad. Los círculos con bordes azules nos indican el límite plástico de las muestras en base a la profundidad. Los círculos azules rellenos nos están indicando el límite líquido de las muestras en base a la profundidad mientras se va descendiendo. Los cuadritos rojos nos indican el porcentaje de material que pasa el tamiz 200 en base a la profundidad.
y este triángulo de aquí simplemente nos está indicando el nivel freático al que se encuentra el pozo, que es aproximadamente 2 metros. Y espero que el video les haya servido para entender más sobre este procedimiento. Si les gustó, denle like y compártalo para que más personas se puedan educar. Muchas gracias por verlo.